¿Qué tal? Si estás viendo este vídeo es porque tú tienes el mismo problema que yo ahora mismo, que el aire acondicionado de tu coche no te funciona. Pero sí sé dos cosas. Una, que el selector de posiciones está bien. Y dos, que el compresor también. Pues bien, el problema lo tenemos en el ventilador. Tenemos que localizar dónde está y cuál es la avería. Quédate porque en este vídeo te lo enseño todo. Los ventiladores son prácticamente estándar y están situados en la misma posición. Y en este vídeo lo vas a reparar tú mismo. Comenzamos. Esta avería, el síntoma que presenta es el siguiente. Una vez que le pones el contacto a la llave, giramos el selector y el ventilador no funciona. ¿Cómo sé que no tengo el problema en otro sitio distinto al ventilador? Por ejemplo, el selector o el interruptor. Pues en mi caso, el selector de posiciones da paso de corriente tanto al LED del botón del aire acondicionado como al compresor. Y ambos, como puedes ver, el LED se me enciende y el compresor me funcionaba, con lo cual el problema lo tenía en el ventilador. Pues bien, y el primer problema que se me planteaba era saber dónde estaba escondido el ventilador. Y esto lo voy a resolver con el boroscopio. Esta herramienta que aquí arriba te dejo la miniatura del review que le hice y que al final de este vídeo te dejaré la tarjeta. Pues bien, con ayuda del boroscopio buscamos y localizamos el ventilador. Bueno, y una vez que tengo localizado dónde está el ventilador, lo único que nos queda es ir desmontando el salpicadero. No preocuparos porque es bastante fácil. Estas piezas suelen ir encajadas y suelen tener tornillos ocultos. Pues bien, con un poquito de tranquilidad los vamos buscando y luego lo único que tenemos que ir haciendo es ir tirando de esas partes plásticas que va el salpicadero y las vamos desencajando de sus prisioneros. Luego quedará todo igual que estaba, no preocuparos. Y como habéis visto, es bastante fácil llegar al ventilador. Este va con un prisionero que da medio giro y sale hacia afuera. Y una vez que ya lo tenemos en la mano, podemos trabajar en él. Como habéis visto, las carcasas anteriores, bueno, en este coche es más o menos de esta manera, pero en el vuestro será de una forma parecida. Es tener un poquito de tranquilidad, de paciencia, ir haciendo las cosas despacio y acordándonos de, bueno, cómo vamos desmontando todas las partes. Una vez que tenemos el ventilador fuera y antes de manipularlo, una buena limpieza siempre le viene bien.
En la mayoría de los casos, el problema que presentan estos ventiladores son de escobilla o de colector. Para ello, tenemos que ir desconectando el conector y quitando la carcasa para poder llegar a dicha escobilla. Una vez que tengo localizadas las escobillas, voy a proceder a su cambio. Tener cuidado que no se pierda ningún muelle. Y mientras realizo el cambio de escobilla, siempre es bueno engrasar un poquito los casquillos de bronce del motor. Y las escobillas que yo elegí, que en comentarios no puedo dejar el enlace porque las compré en una tienda local, eran casi parecidas en medida. Solamente tenía que lijarlas un poquito para que fuesen totalmente iguales. Una vez que ya me encajan perfectamente, lo único que tengo que hacer es soldarlas donde estaban las antiguas escobillas. Una vez montadas las escobillas, encajamos la carcasa en la misma posición donde iba y colocamos el conector. Una vez que lo tengo reparado y antes de montarlo definitivamente en su ubicación, vamos a hacerle una prueba para ver cómo funciona.
Y por último, y antes de probar nuestro aire acondicionado a ver cómo funciona, colocamos y encajamos todas las carcasas que hemos quitado anteriormente. Y ha llegado el momento de probar por fin el aire acondicionado de mi furgoneta. La verdad que estoy súper contento porque he pasado un verano que para mí se queda. Bueno, espero que te haya gustado el vídeo, haberte ayudado, porque esta reparación, por lo menos en el taller, entre 300 y 400 euros te hubiese costado. Y nada, ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque tú estás hecho un handyman. De primera. Adiós.